Bueno, Unidad Hispanista es una asociación de ámbito nacional. Cuando hablo de nacional no me refiero a Euskadi, por si acaso. De ámbito nacional que trata de recuperar el legado histórico y cultural de la hispanidad, que es una cosa espectacular, que nos la están ocultando y están impulsando la leyenda negra, por si era poco, desde dentro. Y hace falta ser estúpidos, ¿no? Tirarnos tierra sobre nuestro tejado y polvo sobre los ojos. Y trata de hacer actos culturales por internet, por todos los sitios donde podemos, extendiendo la idea de la evangelización que se hizo en América. Y esto no es una cuestión de religión, es una cuestión de antropología y de civilización. De lo maravilloso que ha sido América hasta que se descompuso, las muchísimas ciudades que se construyeron, asemejando a las que había aquí, hospitales, universidades, un montón, hospitales, casi 800. Me parece que Julio Elche, que ha escrito sobre esto en este libro, pues creo que pone aquí en el libro 800. Cartas hispanistas al rey de España. Es un libro que se dirige al rey. La Casa Real nos ha contestado, ha dicho que ha recibido el libro y que muchísimas gracias. Ahora esperemos que lo lea y segundo, que tome nota, que es el rey de la hispanidad, como fue Carlos V, y Primero de España, Felipe II, Felipe III, IV, es decir, todos los reyes de España, incluidos los Borbones, que tenían ya otra idea, otra filosofía distinta que nosotros tres, y eran más colonizadores que civilizadores, pero bueno, eran los reyes de España y de la hispanidad, y de hecho así se les considera en el mundo hispano. Bueno, pues todo eso es lo que trata de difundir y potenciar Unidad Hispanista. Es una tarea que no tiene nada que ver con la política, aunque, claro, tiene su repercusión política, porque no cabe duda que la política lo abarca todo y lo contamina todo, y también nos contamina a nosotros. Es decir, esto es un acto puramente cultural, pero tiene dimensión política también, porque a ver cómo quitas tú el tema de la lengua de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, que es un debate que está ahí y que está haciendo mucha culpa a los alaveses, que hemos tenido el castellano como lengua originaria nuestra, por mucho que digan lo contrario, y como fue donde se creó la lengua, y para eso está aquí Saturnino para que nos hable de ello. Yo no me voy a extender demasiado, solamente decir que este acto nace como ocasión de un manifiesto que se llama Manifiesto de Barrón, en un pueblecito ahí por el occidente de Álava, muy cerquita de Valcuesta, donde nació el castellano, y nos reunimos unos cuantos y dijimos, aquí hay que hacer algo. No podemos dejar que los que quieren destruir España y la hispanidad, que son los mismos que los de la casca amarga, que nos amargan la vida, no voy a decir el nombre porque he jurado que no iba a hacer política, pero están ahí, ya saben ustedes a quién me refiero, ¿no? Y estos han estado bombardeando, que esto no es España, que esto tal, que esto... Nada de la hispanidad, no existen los libros escolares de la hispanidad, no existe nada de nuestro legado histórico-cultural, Isabel la Católica no existe, Santa Isabel la Católica, la que creó la doctrina de vigilar por el cuidado de los indios, las leyes de Indias nacieron de ese espíritu, el testamento es una maravilla. Bueno, todo eso ha quedado diluido, no existe en las escuelas, no existe en los centros educativos, lo único que existe es el euskera. El euskera sí, el euskera mucho euskera, pero los niños no saben leer. La comprensión verbal por el suelo, la comprensión verbal está tirada. El último informe PIRS, por cierto, no ha querido volver a hacerlo porque ha parecido clarísimo que la comprensión verbal de los alumnos está bajo suelo, vamos, está en la cola. Y claro, dicen, se nos va a caer el invento. Y están acelerando para crear una nueva ley que margina al castellano, una ley que es un escándalo, porque van a quitarle los modelos lingüísticos y van a traernos en la inmersión lingüística sí o sí. Ya están ya, por cierto, se ha levantado Urkullu y bueno, el gobierno vasco envió en julio los borradores, los nuevos currículos a todos los centros educativos, cuando tenía que haber hecho el decreto de currículo escolar derivado de la 11, de la ley, el decreto curricular. Pero no lo quiere hacer, porque lo que quiere es de tapadillo avanzar en la práctica, en el uso, en la aplicación, lo que va a ser un verdadero escándalo, una ley que arrasa todas nuestras costumbres, nuestros usos lingüísticos, culturales,
y que deja laminado ya, como en Cataluña, cualquier posibilidad de enseñar en castellano a los alumnos, incentivando el fracaso escolar que les da igual, les importa un pepino. Yo esto lo tenía que decir, porque si hablamos de cultura, no se puede evitar hablar de lengua. Y por eso está aquí Saturnino, insisto, que es el primero que va a hablar. El descubridor de las primeras palabras en castellano, ya reconocido por la Real Academia de la Lengua como Valpuesta cuna del castellano. Hay en el occidente de Álava, en una isla, como Orduña en el caso de Álava, que es de Bilbao, o de Vizcaya, perdón, pues Valpuesta es igual, no puedes acceder a Valpuesta sin cruzar Álava. Pero está ahí, no sé por qué motivo está ahí, como Burgos, pero es Álava. Y geográfica y culturalmente es Álava. Es decir, el castellano es nuestra lengua, por mucho que se empeñe en de lo contrario. Yo el manifiesto de Barrón no lo voy a leer, porque si no quito tiempo a estos 4 enormes ponentes que tenemos aquí, que los voy a presentar. Y yo no tengo ningún derecho a quitarles tiempo, porque el tiempo aquí es limitado y quiero que ellos hablen, que son los que tienen el protagonismo hoy, que son, fíjense la cantidad de libros que hay ahí, son solo muestras, Con esos libros y muchos más que faltan, por ejemplo, Ramón Peralta, que no ha traído libros, podríamos hacer una biblioteca, pero estos son solo una muestra, porque cada uno de ellos tienen, me parece que Saturnino tiene 30 y tantos libros. Jesús Ley, yo no sé cuántos, ya he tenido la cuenta. El primero lo presenté, por cierto, aquí, Dios España, un libro que creo referencia. Javier Barricoa, profesor de Abad Oliva en el CEU en Barcelona, profesor de Sociología y Políticas, pues tiene una barbaridad de libros. Hay una serie que es maravillosa, que es lo que no estaba en mi libro de el carlismo, de Cataluña, de la Revolución Rusa, tiene una serie de esos, lo que no estaba en mi libro. Cuando te cuentan lo que no está en los libros que se han publicado. Y verdaderamente son maravillosos los libros, son muy didácticos. Jesús Ley tiene, ya he hablado. Luego está Ramón Peralta, que tiene teoría de Castilla, que va muy relacionado con el tema de hoy. ¿Qué es Álava? La pregunta que va a los 4. ¿Qué es Álava? Es un euskaldun de toda la vida, desde Túbal. Es provincia vasca, pero como Bermeo, como Irún, como cualquier otra ciudad vasca de la costa, o a lo mejor era un tránsito hacia Castilla, y por tanto castellana en parte, lo cual no es malo. El mestizaje culturalmente es maravilloso. El monopolio cultural es espantoso, es dictadura, es tiranía. Entonces, ¿qué es Álava? Ahí está en el manifiesto de Barrón nuestra crítica a las políticas que se han desarrollado de implantación obligada de muchas cosas en algo que parece democrático y es una verdadera dictadura. Deben de dejarnos libres, por favor. Mucho respeto a quienes sean de otra parte de Vascongadas. No me gusta el término euskadi. Mucho respeto a quienes hablen euskera. Es un lenguaje precioso. Mucho respeto a quienes quieran enseñar a sus hijos en euskera. Pero ¿por qué no tenemos que tener nosotros el mismo respeto por parte de quien quiera que sus hijos aprendan la lengua materna? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Qué manía con imponer las cosas? Bueno, pues Ramón Peralta nos va a hablar también de ello. Teoría de Castilla, y también tengo un libro reciente que se llama Comunidad Iberoamericana, una comunidad de naciones. Que es un libro que está haciendo referencia en América. Acaba de venir de Bolivia, de Colombia, de México. Está montando cátedras de teoría iberoamericana, cátedras de la iberosfera. O sea, es una referencia en América. Es curioso que allí sea referencia y le llamen para dar conferencias, y aquí, pues ¿qué pregunta, ¿no? Bueno, pues pasamos a la acción. Empieza Saturnino, por razón de su edad, de su dignidad
y porque es un hombre sabio y sabe todo lo que se puede saber de antropología cultural de Alavesa, de la peste negra en la Edad Media, o sea, un especialista en la Alta Edad Media, y sobre todo se le conoce por el descubridor del castellano en España, las primeras palabras escritas en lengua romance. No en Yuso, no en La Roja, aquí. Que no pasa nada, vamos. Lo importante es que se vaya descubriendo cosas, no dónde están. Pero bueno, nos dan un carácter, ¿no? Digo yo que nos dan carácter. Pues nada, Santudín, tienes la palabra tú. Gracias, Ernesto, por tus palabras amables y enjuiciosas. Y como el tiempo urge, pues voy a entrar enseguida en el tema. Ante todo, bienvenidos amigos, simpatizantes y estudiosos de la cultura y de la historia de Álava. Os voy a hablar brevemente y de una manera muy sintética de este libro que se publicó hace unos años y refleja el congreso que se realizó en Miranda de Ebro en el año 2008, donde en este congreso se discutió sobre los orígenes del castellano y como punto fundamental y de los orígenes Valpuesta. Y como os digo, he hecho una síntesis, una especie de resumen que los autores de este libro me van a tener que perdonar, pero como os digo, somos 4 que nos vamos hoy a decir cosas y el tiempo urge. Y comienzo diciéndoos cómo en el octubre del año 2008 se celebró en Miranda de Ebro un congreso titulado Valpuesta en los orígenes del castellano. Fue un importantísimo encuentro de expertos, congreso programado por el Instituto Castellano Leonés de la Lengua y que versó sobre la importancia de los cartularios de Valpuesta. Este congreso duró 2 días. Los más de 20 expertos, lingüistas, paleógrafos, historiadores presentes en el Congreso se esforzaron en meter en resalto cómo aflora el castellano, el romance castellano, en los pergaminos de Valpuesta. Se trata de 2 libros, uno llamado Gótico y que empezó a redactarse en el siglo IX. El otro llamado Galicano es una copia del primero, del siglo XIII. En sus folios encontramos donaciones, permutas, ventas, contratos, títulos de propiedad de las gentes que donan al monasterio, testamentos en favor de Valpuesta, etc. En este congreso intervinieron, como digo, gente de relevancia muy importante, como Isabel Velázquez, que estaba en Madrid, estuvo un día en su casa. Esta señora, filóloga, latinista, hablando de Valpuesta, dice: aquí se percibe un latín acosado, es decir, la intención de escribir en latín, pero el redactor o escribano mete algunas palabras, expresiones, giros que ya no son latín, sino que es un incipiente castellano. No hay intención de escribir en otra lengua, sino más bien se trata de que quieren escribir en latín, pero son tan malos e ignorantes los amanuenses que parece romance. Esto lo expone uno de los que estuvieron en el Congreso, Manuel Ariza, que es también catedrático de la lengua española y de la teoría de la literatura de la Universidad de Sevilla. Otro de los que intervino fue Antonio Álvarez Tejedor, de la Universidad de Burgos. En su conferencia puso en énfasis la importancia de los textos de Valpuesta, es decir, estamos viendo en estos documentos cómo nace el castellano, cómo se da esa evolución, cómo se cuela entre el latín, y eso es importantísimo para explicar los primeros pasos de nuestra lengua. José María Ruiz Asensio, que me hizo la introducción a los cartularios de Valpuesta, allá en el año 1995, paleógrafo y catedrático de la Universidad de Valladolid, puso en relieve la importancia del material de los legajos de Valpuesta para el estudio del romance castellano, porque son documentalmente del siglo X y algunos del XI incluso. Tratan de escribir en latín, pero se les va la mano en giros, topónimos, improvisan y escriben
cómo hablan y que ya no es latín. Otra de las cosas que se discutió, pero de modo, digamos así, indirecto, en este congreso de Miranda de Ebro del 2008, Miranda de Ebro es la zona más cercana a Valpuesta. Valpuesta está en Valdegovía. Cuando se hicieron las provincias, como Valpuesta pertenecía a la diócesis de Burgos y anteriormente a la Villanueva de Oca. De Oca pasa a Valpuesta y de Valpuesta pasa a Burgos. Entonces, el que hizo la división de las provincias le pesaba que el origen de la diócesis de Burgos quedara en Álava, y de ahí que metió 5 pueblos de Valdegovía, los pasó a Burgos. Y esos pueblos de Valdegovía, creo que los tenía ahí apuntados, son Valpuesta, Salzadornil, San Millán de Salzadornil, Arroyo y Villafiria. Y pasando esos pueblos, pasamos a Valderejo, otro valle que viene después. Esto es una pequeña interferencia. Ruiz Asensio, como os decía, profesor, puso de relieve la importancia del material de los legajos de Valpuesta para el estudio del romance castellano, porque, ya esto os he leído el pasado, perdón. ¿Dónde está la cuna del castellano? ¿Dónde se escribieron las primeras palabras en castellano? En este congreso, como os decía, directa e indirectamente, también se habló dónde está la cuna del castellano. La respuesta tenía hasta hace poco tiempo una única respuesta: el monasterio de San Millán de la Cogolla. En buena parte esto era debido al hecho que en el año 1977 se celebró en San Millán, por todo lo alto, el milenario de la lengua castellana, con ocasión de los 1000 años de las glosias emilianenses, consideradas entonces oficialmente las primeras muestras escritas del idioma español. En este acto se fue precedido por el rey Juan Carlos I y contó con la presencia de al menos 23 embajadores de 23 países. Estuvieron presentes muchísimos académicos de la lengua, como Emilio Alarcos Llorás, incluso Camilo José Cela. Se reprodujeron sellos y monedas recordando este evento. Los expertos del Congreso de Miranda del año 2008 quisieron aclarar la exageración y frivolidad, fijar un único lugar para hablar del nacimiento del castellano, donde se habló indirectamente, como os digo, como de la cuna del castellano en este congreso. Todos coincidieron que la lengua no nace en un único lugar, en un punto concreto, pero sí en un entorno muy definido. Entre más de media docena de puntos entre los que se dice que nace el castellano: Valpuesta, San Millán de la Cogolla, Cardeña, Silo, Soña, León. Para contestar esta cuestión, los criterios de antigüedad y calidad de los textos prevalecen. Así, por un lado, no cabe duda de que los documentos de Valpuesta son muy anteriores a los de San Millán de la Cogolla. Aquí en Valpuesta hay un material que es de finales, como os he dicho, de finales del siglo X y del siglo XI. No cabe duda que esto es, aquí está el origen del castellano, y eso hoy nadie ya lo duda. Las glosas emilianenses pues son del siglo XI, de la segunda mitad o finales del XI, expone Ruiz Asensio. Este catedrático defiende y da por hecho y completamente asumido que la principal cuna está en Valpuesta, lo que ha creado cierto malestar entre los ultras de San Millán. El profesor Ariza, en este libro, aclara que la importancia de las glosas emilianenses es evidente. Hay ya frases, y en una época temprana, pero explica al tiempo que decir que San Millán es la cuna es una aberración, y allí se hablaba riojano y no castellano. No hay duda que el origen del castellano no está en el Códice 60 de San Millán de la Cogolla y en las glosas emilianeses. Ese es un error histórico que trataron de desmontar los ponentes de la
en la segunda sesión del Congreso dedicado a Valpuesta en sus orígenes. Le pese a quien le pese, todas las teorías científicas, tanto de paleógrafos como de filólogos, miran hacia Valpuesta a la hora de caminar hacia el pasado. Es evidente que el castellano nace aquí, la primitiva Castilla, en la parte alta del Ebro, y eso es fundamental. Incidió, sin olvidarse, de la importancia de la información que aportan otros centros como Oña, como Covarrubias o Cardeña. Pero en la opinión de Manuel Ariza, esto tampoco debe derivar en que el origen del castellano se centre en Valpuesta, y advirtió que es imposible fijar el inicio de un idioma en un único punto, tras lo que señaló que las lenguas no nacen, evolucionan desde el latín y llega un momento, no sabemos cuándo, en que aquello ya no se parece a la lengua latina y podemos decir que es romance. Tras 2 años de estudio paleográfico y después de completar la nueva transcripción del cartulario de Valpuesta, porque yo publiqué el cartulario de Valpuesta en 1995 y ha habido una nueva edición del cartulario de Valpuesta en 2010, donde ya gente más culta y erudita que un servidor, y el director de esta edición era Manuel Ruiz Asensio, con otros colaboradores, han publicado la nueva edición del cartulario de Valpuesta. El catedrático de la Universidad de Valladolid, Manuel Ruiz Asensio, destacó que en Valpuesta hay un material con muchos restos de romance castellano, que son, como ya os he dicho ya otras veces, de finales del siglo X y primeros del XI, mientras que las glosas sevillanienses son de la segunda mitad del siglo XI. Los estudiosos nos confirman, entre ellos el que estoy hablando, Ruiz Asensio, que las glosas no son sino meros ejercicios gramaticales, escritos hacia el año 1075. Por otra parte, la influencia de San Millán durante el siglo X fue muy relativa, incluso menor que el del monasterio de Albelda. Hasta los años de Sancho el Mayor de Navarra, 992-1039, el que muere, San Millán no cobrará importancia. El padre de la filología española, Menéndez Pidal, dice que en las glosas vemos el habla de La Rioja del siglo XI, impregnada de caracteres navarro-aragoneses. Para el lingüista e historiador, que fue el presidente de la Academia Española allá por los años 1995, y que tengo una carta de Rafael Lapesa, dice que las glosas están en dialecto aragonés. Para el gran filólogo y dialecto Manuel Alvar, las atribuye a un dialecto nacido en un cenobio riojano, sin excluir una impronta navarro-aragonesa. El filólogo inglés Scott escribió que llevan el sello inequívoco de la región de Navarra, y el alemán Jürgen Wolf, después de estudiar las 20 glosas emilianesas más representativas, afirmó que no representa ni un solo rasgo específicamente castellano, y tras compararlas con los 4 dialectos posibles castellano, el riojano, el aragonés y el navarro, subveía que todas las características, en cambio, se atestiguan en un aragonés antiguo. También explicó Ruiz Asensio que esto no quita valor a los textos riojanos, que siguen siendo, en su opinión, un fenómeno maravilloso, y ya que mientras en los cartularios se tarda de ver qué expresiones de una documentación latina son romances, en las glosas hay un proceso reflexivo de traducir términos en latín a romance. Resumiendo, escribía Dámaso Alonso que el latín llega a ser español a lo largo de una evolución lentísima y constante, y nunca podemos cortar por un punto y decir, aquí está el español recién nacido. Ciertamente es bien sabido que el castellano no solo nació en Valpuesta, sino también
y casi al mismo tiempo, surgió en el mismo tiempo, surgió en San Millán, en Cardeña, en Oña y en León. En esta tarea tenemos que recurrir a los pocos que sabían escribir en aquel tiempo, los monjes de los monasterios, que van recogiendo la lengua de la calle, porque en su origen nuestra lengua, como todas, es hablada en la calle, nace en todas partes, pero no en un lugar concreto, y los testimonios escritos son el reflejo tardío de esa nueva lengua que deriva del latín. Pero por sus huellas escritas más antiguas e importantes, según han escrito varios, digamos, filólogos y escritores, nos dicen esto: mientras un hallazgo fortuito no nos depare otro testimonio anterior, hay que buscar las primeras palabras y estudiarlas hoy por hoy en los pergaminos de Valpuesta. En Valpuesta tendríamos pues los primeros y verdaderos chispazos de la lengua castellana. El vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, recalcó durante aquella presentación, o sea, del libro de los cartularios de Valpuesta del año 2010, la nueva edición, que se trataba de un libro revolucionario en cuanto que permite conocer con profundidad los orígenes de la lengua romance entre los siglos X y XIII. Esta obra representa un paso importante en términos cualitativos y cuantitativos en el campo de la investigación de los orígenes de la lengua. Y estoy para concluir. De hecho, numerosos expertos, además de los pergaminos de Valpuesta, han certificado, además de los pergaminos de Valpuesta, la Real Academia Española, estos expertos han certificado que son más de 100 años más antiguos los escritos de Valpuesta que las glosas emilianenses del monasterio de San Millán de la Cogolla, y casi 175 años anteriores a las burgalesas de las glosas silenses. La ruda latinización llevada a cabo por los diversos monjes amanuenses y repetida por los sucesivos monjes copistas no impiden captar la lengua viva de la Castilla antigua o bétula, dentro de la cual formaron parte durante siglos las tierras alavesas de Valdegovía, porque Valdegovía hasta el año 812 no entra a formar parte de todo del País Vasco. Todavía en 1660 pagábamos los tributos a, ¿cómo se llama?, un pueblo grande del norte de las Merindades de Castella. Medina de Pomar, otro pueblo más grande que hay. Villarcayo, sí. O sea que Valdegovía tenía que ser hoy un poco como el Valle de Arán, con específicas, digamos, peculiaridades, y tenía que ser mimado como una cosa extraña, porque la primera Castilla, la primitiva Castilla, la antigua Castilla, es toda esa zona, desde Pancorbo hasta las Merindades del Valle de Losa, el Valle de Tobalina y todo eso. Bueno, quiero ir terminando. Todos los años se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, y resulta que el Papa Francisco, en esos días en que se celebraba este congreso, el Día de la Lengua Materna, en la homilía de la celebración de la Santa Misa y bautizos que hizo en la Capilla Sixtina el día del 6 de enero, como os digo, en la Capilla Sixtina, el domingo 7 de enero del año 2018, el Papa, dirigiéndose a los padres de familia que representaban a sus hijos para recibir el sacramento del bautismo, les recordaba que la transmisión de la fe se puede hacer solo en la lengua, en el idioma y en el dialecto de la familia, en el habla del papá y mamá, de la abuela y del abuelo y de la abuela. Y si falta el idioma, esa lengua del amor, la transmisión de la fe no es fácil, no se podrá hacer. Un pueblo sin su lengua es un pueblo sin alma. La lengua en que nací es mi riqueza.
Estas son palabras aún frescas del que tuvo el premio Cervantes en el año 2009, José Emilio Pacheco, figura clave en la literatura mexicana. Superfluo incidir una vez más que el romance castellano tiene la más importante y principal cuna en el monasterio de Valpuesta. El castellano debía ser protegido, mimado por las instituciones. Y estoy terminando una anécdota. Los directivos y pioneros de la fundación del 8º centenario de la Catedral de Burgos, es decir, 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, que a 800 años en el 2022 se ha celebrado, en una entrevista a audiencia con el Papa, entre los objetos que ofrecieron al Papa, los que fueron a esta entrevista con el Papa, ofrecieron al Papa, uno de ellos fue la edición crítica y el facsímil del Becerro Gótico de Valpuesta, donde, como os digo, se encuentran las primeras palabras del castellano. Un siglo antes que San Millán, el diario de Burgos apuntaba cómo el Papa Francisco se interesó sumamente por saber y conocer mejor los orígenes de nuestra lengua castellana. Podía continuar, pero yo creo que ya os he dicho suficientes cosas. Hubo toda una representación del arzobispo de Burgos, con el alcalde de Burgos y demás, en este centenario aniversario de la colocación de la primera piedra y de la Catedral de Burgos, y como os digo, fueron recibidos por el Papa, y el Papa, como sabéis, se interesó del cartulario de Valpuesta, que seguramente no había nunca oído hablar, y se interesó por la lengua castellana. Yo, de momento, me paro aquí, me fermo qua, y dejo el paso a los que vienen detrás de mí. Muchas gracias. A partir de ahora voy a sacar la tarjeta roja al que se pase de los 15-20 minutos. Pues si no llegamos al tiempo que nos dejan aquí. Mejor dicho, sobrepasamos, más que llegar. ¿Ramón? Sí. A ver. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer también la invitación aquí de Ernesto Ladrón de Guevara, que es un activista a la vez de primer orden, podemos decir. Y bueno, y también agradecer esta exposición de Saturnino Ruiz de Loizaga, un gran alavés, y que desde luego se puso en la vanguardia, en la definición del origen del romance castellano escrito, por primera vez, escrito. Porque el idioma castellano nace en el norte de Burgos, oeste de Álava y este de Cantabria. Entonces ese es el ámbito donde nace el idioma castellano, ¿no? Como espacio condal, ¿no? El condado de Castilla, que luego, como sabemos, pues tuvo un proceso de expansión espectacular, ¿no? Llegó desde el Cantábrico hasta la Patagonia y el Pacífico. Por comparar un poco con el euskera, ¿no? Bien, vamos a ver. Hace un año y medio me invitasteis aquí a dar una charla, es decir, un coloquio sobre Álava como comunidad foral, ¿no? ¿Álava qué es? Álava es un territorio histórico cuya identidad es la de una comunidad foral, primero en el ámbito del Reino de Castilla y luego del Estado español, de la monarquía hispánica. Esta es la realidad de Álava, ¿no? Luego ya veremos cómo Euskadi es un delirio antihistórico, un invento muy reciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo las cosas como son, ¿no? Los alaveses no son euskos. Toda esta terminología que se han inventado ahora de euskos, euskadi y todas estas cosas, ¿no? Que en el fondo son constructos, son cosas que no son reales, ¿no? Luego veremos de dónde vienen los euskos también. Los alaveses son castellanos, por tanto españoles, básicamente. Esa es su identidad y ya está. Realmente aquí podemos dejarla. Aquí podemos dejar ya la charla, que son los naturales de Álava. Álava es una comunidad foral de identidad castellana dentro del Estado español. Eso es Álava. ¿No? Históricamente, la realidad. Yo hablo de la realidad, no de los inventos, esto es la ingeniería sociolingüística de los últimos 40 años.
Bueno, los alaveses, ¿de dónde vienen? Bueno, pues si analizamos el proceso histórico y prehistórico, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿no? Es decir, la edad de los metales es cuando empieza a poblarse este territorio, porque en la época del Neolítico apenas había aquí gente. Y esta gente que viene trae consigo su lengua, que es una lengua indoeuropea, ¿no? Primero lenguas precélticas y luego lenguas célticas, y esa es la base lingüística que se encuentran los romanos al llegar al siglo I a.C. a este territorio. O sea, el euskera no está por ninguna parte, veremos que viene en el siglo VI. Por lo tanto, podemos decir que el idioma propio del territorio alavés se va formando durante un proceso de 2000 años. ¿Y cuál es ese idioma propio? Es ese proto-romance castellano, ¿no? Que es una lengua neolatina con un sustrato céltico, básicamente, ¿no? Eso es el romance castellano en su origen, eso va a ser, ¿no? Es decir, por lo tanto, varias capas indoeuropeas, ¿no? Desde el 2000 a.C. hasta el siglo I, que llegan los romanos, que es una capa más de lenguas indoeuropeas, en este caso el latín, y así se forma nuestra lengua, es decir, en español, bueno, decimos castellano como sinónimo del español, pero lo más correcto es decir español, ya en el siglo XXI, sin duda alguna, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad de la lengua de los alaveses, cuando un 95% de la población alavesa tiene al español como lengua materna, lengua propia. Fíjense, 95%. Luego, sobre este porcentaje de población, quieren aplicar una ingeniería sociolingüística para euskerizar a la población. Y ya veremos por qué, con qué digamos, intención, ¿no? Porque dicho así es un disparate, ¿no? Claramente, ¿no? Se puede entender, ¿no? Todos los euskos llegan desde Aquitania. Hay una tribu que se llama Nauskos, que está en Aquitania, que es donde viene el término eusko, seguramente, porque aquí hay que decir una cosa. En los últimos 20 años hay un enorme avance en los estudios arqueológicos, filológicos y de genética de poblaciones, que ya nos permiten explicar el poblamiento del territorio alavés, ¿no? Y la llegada de la lengua euskérica a estas tierras. La llegada muy tardía, ¿no? Después de, fíjense, allá en la Alta Edad Media. No como decía Zayus, ¿no? Desde los años 80. Es que llegamos desde el Paleolítico aquí. Esto es una farsa, una mentira absoluta, ¿no? Por tanto, estos euskos llegan como invasores, infiltraciones de pequeños grupos desde Aquitania que cruzan el Pirineo. Cuando se ha hundido el Imperio Romano no se ha establecido el reino visigodo de Toledo. Todavía es una época digamos, de falta de una autoridad sobre el territorio. Y pequeños grupos de euskos se van infiltrando por el Pirineo, llegan a la cuenca de Pamplona y de la cuenca de Pamplona se trasladan por el oeste hacia la llanada alavesa, aprovechando la calzada romana que va desde Burdeos hasta Astorga, que pasa por Pamplona y pasa por la llanada alavesa, ¿no? Entonces, ahí se han encontrado una serie de restos arqueológicos con material propio de la zona aquitana franca, ¿no? Que son precisamente los que aportaban en esos restos arqueológicos que aportaban estas infiltraciones de pequeños grupos euskohablantes que se establecen en la llanada alavesa en el siglo VI. Por lo tanto, a lo largo del siglo VI y siguientes hay un proceso de euskerización, sobre todo de la mitad este de la llanada alavesa, pequeños grupos que imponen su lengua a la lengua autóctona del territorio. Sin embargo, en el oeste y el sur de Álava no hay ninguna euskerización real, ¿no? Que por eso el romance castellano va a nacer en el oeste de Álava y el norte de Burgos, básicamente, y el este de Cantabria, ¿no? Por lo tanto, así es como entra ese idioma euskérico, que no es ni del Paleolítico, ni del Neolítico, ni de la Edad de Bronce, ni de la Edad del Hierro, ni de la época romana, es decir, desde la Alta Edad Media, ¿no? Luego, a partir del siglo XV, se detecta una deseuskerización de la mitad este de Álava progresiva, una deseuskerización natural, porque es un idioma que, pues, el castellano es un idioma más práctico, más expansivo, y empieza a dejarse de hablar. En la parte de alavesa, donde se hablaba euskera, pues deja de hablarse, progresivamente, ya en el siglo XIX ya prácticamente nadie habla euskera en Álava, ¿no? Por lo tanto, el mismo topónimo de Álava es un topónimo europeo, ¿no? Y no olvidemos que el condado de Álava formaba parte con el condado de Castilla, ¿no? Formaba un conjunto político, el este, que era todo el este del reino de León, ¿no? El primer conde de Castilla, digamos, autónomo, Fernán González, era conde también en Álava, lo cual, pues, es evidente que la vinculación de Álava con el conjunto de Castilla está en su propio origen.
Por lo tanto, Álava es un territorio histórico foral dentro del condado y luego Reino de Castilla y luego de la monarquía hispánica que se forma en el siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI. Este es el recorrido histórico de Álava, ¿no? Muy esquematizado. Por lo tanto, ¿Euskadi qué es? Entonces, ¿Euskadi qué es? Pues es un delirio antihistórico, un constructo antihistórico y antiespañol, sobre todo porque está creado contra España y lo español. Es un constructo aranista, ¿no? Sabino Arana, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ese constructo, pues prácticamente es marginal hasta que con el régimen constitucional de 1978 se crea la comunidad autónoma de Euskadi, y los partidos estatales, PSOE, PP, sobre todo el PSOE, colabora en la euskarización forzosa, entregando el gobierno regional a estos grupos aranistas, ¿no? Que se llaman PNV, Bildu, ¿no? Ahora, que tienen como programa político la euskarización forzosa de la población que vive en estos territorios, ¿no? Euskarización forzosa, aunque no tenga nada que ver con su lengua materna. Fíjense que qué tiene que ver el castellano con el euskera. Son idiomas antagónicos. Uno es un idioma indoeuropeo románico, el otro es un idioma preindoeuropeo, no se sabe de dónde viene. Es muy difícil aprender como idioma propio el euskera para un alavés, algo muy difícil. ¿Sí? Puede enseñarle a un niño en la escuela como si le enseñan armenio, pero luego sale de la escuela y deja de hablarlo, lógicamente. Es decir, porque no es ni su idioma, ni su ambiente, ni no tiene nada que ver con él. Este es el proceso de ingeniería sociolingüística que vive este territorio de Álava, ¿no? Y estamos aquí denunciándolo porque ahora quieren ampliar la euskarización ya absoluta en la escuela de los niños. Y no olvidemos que Naciones Unidas ha destacado que es un derecho fundamental de los niños en que su enseñanza básica sea en su lengua materna íntegramente. O sea, fíjense, quieren enseñar a los niños alaveses en la enseñanza general básica en un idioma que no tiene nada que ver con ellos. La inmensa mayoría de las familias alavesas, el 95%, fíjense el dato. Esto es para que ustedes estuvieran manifestándose y rebelándose. De semejante disparate. Además, ustedes, vamos a ver, en el oeste de Álava, junto al norte de Burgos y este de Cantabria, nace el segundo idioma de Occidente, el español. El heredero del latín, más actualmente el principal heredero del latín en el mundo. Latín, que era el idioma de la civilización occidental. Pero ¿cómo se va a querer marginar semejante idioma? Esto va a acabar muy mal. Porque van a fracasar, porque lo que no pueden hacer es imponer un idioma imposible, es decir, que no es el idioma propio de la población y que es un constructo batúa y que viene de fuera de este territorio, viene de Aquitania, viene del otro lado del Pirineo. ¿Pero esto qué es? Recalco lo del eusko-aquitano esto, porque ellos recalcan mucho a su vez que es el idioma autóctono, histórico, paleolítico del territorio, y es todo mentira. Es mentira. O sea, esa es la razón que dan para que se euskarice la población de Álava. Es el idioma antiguo e histórico propio del territorio. Bueno, pues es mentira. Entonces, ¿qué excusa hay? Pues ingeniería sociolingüística para imponer un proyecto político disparatado. Disparatado. Absolutamente disparatado. Por tanto, el idioma castellano llamado español, ya que es como tenemos que llamarlo en el siglo XXI, sin lugar a dudas, pues nace en el norte de Burgos, el oeste de Álava y el este de Cantabria. Ahí es donde nace el idioma castellano. Por eso emergen en la área de Valpuesta. Fíjense que es el territorio del obispado de Valpuesta. Primer obispado que surge tras el inicio de la Reconquista en el este del Reino de León, que va desde la costa este de Cantabria hasta la zona de Burgos, más o menos, de la ciudad de Burgos. Es el obispado de Valpuesta, que luego se trasladará a Auca, ¿no? Y luego acabará en Burgos. Ese obispado será finalmente el que las unidades será el obispado de Burgos, ¿no? Ya pasados los siglos, ¿no? Por lo tanto, es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de un idioma cualquiera. Estamos hablando del segundo idioma de Occidente y el tercero del mundo. Que nace en el oeste de Álava también. Norte de Burgos, oeste de Álava, este de Cantabria. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Pero qué quieren erradicar? El segundo idioma de Occidente en el siglo XXI, un idioma global, en crecimiento,
Y lo quieren marginar de Álava, que es una de las zonas donde nació. A ver, ¿esto qué es? ¿Somos imbéciles? No, yo no lo entiendo, la verdad. Hay imbecilidad, incapacidad, miedo, no sé. Es increíble. O sea, quieren imponer un idioma aquitano, es decir, marginal, residual, con todos mis respetos, una curiosidad filológica, el euskera, pero quieren imponer un idioma imposible para los alaveses. Que el idioma de los alaveses es el castellano, el español, a ver si nos enteramos. 95% de la población. No estamos hablando del 25, del 50, del 95% de la población. Idioma propio, materno. Que nace también en la parte occidental de Álava, que es un idioma global, el segundo del mundo en el siglo XXI. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, primero, es imposible que consigan erradicar el español de Álava, porque el proceso histórico va al revés que lo que se quiere imponer. Pero sin embargo, en el proceso, pues va a haber situaciones lamentables. Porque repito, y quiero destacar esto, se está atropellando un derecho fundamental de la infancia, que es que los niños aprendan en toda la enseñanza general básica en su lengua materna. Atropello de derechos fundamentales básicos. Lo ha destacado hasta Naciones Unidas, fíjense ustedes. Que todo niño debe estudiar en la escuela en su lengua materna. Pues si no lo hace, lo que se le va a generar a ese niño es todo tipo de disrupciones mentales, de falta de asimilación, de lectura, de todo, tremendo. Como aquí nuestro amigo Ladrón de Guevara ha destacado muy bien, ¿no? Un alavés consciente, que es el que nos reúne aquí, porque es un alavés consciente. O sea, los alaveses son españoles y ya está. ¿Qué van a ser? ¿Euskos? ¿No son euskos? ¿Eso de eusko? Bueno, son euskomaníacos, yo no sé cómo llamarlos. Están obsesionados, hasta han creado una moneda que se llama eusko, ¿no? Incluso, ¿no? No me sale otra definición de que euskomaníacos. Una cosa increíble. O sea, tienen que traer profesores del interior de Guipúzcoa para enseñar el euskera a los niños de Álava. Esto es... Vamos a ver. Álava es parte histórica de Castilla. Es un territorio histórico autónomo, es una comunidad foral. Y Guipúzcoa está en el ámbito navarro. Era la salida al mar de Navarra, que es lo que es Guipúzcoa, debería ser, porque decir ese constructo de Euskadi no debe perdurar mucho, porque es incompatible con la nacionalidad española, vamos. Euskadi es incompatible con la nación española. Incompatible. Por lo tanto, pues llegará un punto en que esto pues, se tenga que definir. Lo que existe aquí son territorios históricos. Álava, Vizcaya, territorios históricos, parte de Castilla históricamente. Bilbao era el principal puerto del norte del Cantábrico Reino de Castilla. Bilbao durante un tiempo. Un puerto de exportación, de importación. Sí, nadie hablaba de Euskadi en el siglo XIV, XV, XVI. La primera palabra vasco es un galicismo. Es una palabra que viene del francés, aquí nunca se ha utilizado. Lo de vasco es una cosa que es a partir del siglo XIX que empieza a utilizarse. Un galicismo que viene de la lengua francesa, ¿no? Y luego, claro, es decir, los dos primeros puntos del manifiesto que elaboramos a principios de este año lo dice bien claro, ¿no? El primero, el español es el idioma de los alaveses. Burgos y Álava son los territorios donde nace el español, el idioma castellano o español. Los antedichos territorios, junto a la trasmiera cántabra y las encartaciones, como el traspaís marítimo de Castilla Vieja, forman el territorio en el que se configura la identidad castellana. Los alaveses no son euskos, son castellanos. Por lo menos el 95% de la población alavesa tiene el castellano como lengua materna, como lengua propia. Ya está, los dos primeros puntos. A ver, que alguien me contradiga esto. A ver, ¿quién me puede contradecir? No se puede contradecir. Es una evidencia. Por lo tanto, la castellanidad de Álava es evidente. No hay debate. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista histórico, lingüístico, genético, de todos los puntos de vista, porque no existe ningún gen vasco ni nada de eso que se han inventado. Todo eso es falso. Se ha demostrado, la genética de la población ha tirado por tierra todas esas mentiras. ¿Sí? Se ha eliminado ya.
Por tanto, ya no va a haber ningún líder euskomaníaco que diga lo que decía Arzallus ya hace 40 años, porque ya saben que es mentira, ¿no? Por tanto, se agarran a lo de un idioma, es decir, para imponer su proyecto político, esa es la verdad, ¿no? Por lo tanto, ya para ir terminando, pues ustedes tienen que oponerse a esta ingeniería sociolingüística, terrible, para los alaveses. Es una ingeniería sociolingüística, hay que restaurar la toponimia alavesa, la toponimia de la comunidad de Álava, que la quieren cambiar, la están manipulando, están con términos aberrantes. Un auténtico disparate. Restauración de la toponimia alavesa, liquidación de las leyes lingüísticas estas de inmersión, de ingeniería sociolingüística. ¿No? Bueno, ya me han sacado la tarjeta roja, por lo cual seguiremos en el debate. Muchas gracias. Bueno, terror y temblor a la tarjeta roja. Agradezco que nos midan el tiempo. Esta mesa, han podido comprobar, es muy interdisciplinar y es fantástico porque podemos conectar desde muchas dimensiones la comprensión de lo que nos está pasando. Yo, de hecho, vengo de una comunidad que, como ustedes conocen, Cataluña, estamos sufriendo problemas de inmersión lingüística salvajes, y eso me ha llevado a pensar, a reflexionar, y quiero plantear un esbozo. Prometo a Ernesto que escribió un artículo pues contundente al respecto, científico, pero un esbozo que va más allá de, digamos, de la linealidad política del momento, sino intentar entender la fuerza del lenguaje y por qué ciertos elementos que todos conocemos están utilizando las lenguas y las inversiones lingüísticas para esa ingeniería social que se ha hablado, que yo creo que es más profundo. Es más también una ingeniería anímica, psicológica. Se pretende transformar el interior de la naturaleza del hombre, del ser racional. Y por lo tanto le voy a dar este aspecto un poco más filosófico, si me lo permiten, y espero no ser muy pesado. Si los que realmente dicen, nos animan a la inmersión lingüística por amor al euskera o el amor al catalán, lo primero que tenían que hacer es cargarse el Batúa, que ha sido la corrupción de los euskeras, y la maldita reforma de Pompeu Fabra, que se ha cargado el catalán y lo ha empobrecido brutalmente. Por lo tanto, si están en esta línea, no es por amor a las lenguas, sino por lo que van a hacer con ellas, su instrumentalización. Bien, cuando uno estudia los sistemas desde la sociolingüística, los sistemas lingüísticos, puede darse cuenta que podemos caer en el error de pensar que la lengua es un mero mecanismo de comunicación, códigos de comunicación y poco más, ¿no? Y eso no es así. Hay lo que llamamos palabras performativas, que son las palabras que no solo describen las cosas, sino que pueden transformar las cosas. Un sacerdote en su confesión puede transformar el alma. Jesús en las parábolas, predicando, transformaba los espíritus. Los profesores hablando pueden cambiar la mentalidad y el entendimiento de los alumnos. Los padres pueden corregir a los hijos. Las palabras tienen ese aspecto, esa fuerza profunda de transformación que todos querríamos y presupondríamos que es para el bien. Por eso hay una obra ahí perdida en los tiempos, que es la poética de Aristóteles, complejísima, es el inicio en el fondo de la sociolingüística, y cuando él se plantea la buena y mala poesía, dice, bueno, hay una poesía que está mal, que es la que cuenta cosas como han sido, ¿no? Eso, en el fondo, unas narrativas simples, ¿no? Y luego la verdadera poesía, y esto lo apliquemos al sistema de comunicación, luego lo llevaré al terreno de las políticas lingüísticas actuales para que se den cuenta que hay un trasfondo muy potente. Y la verdadera poesía, que se podría aplicar a cualquier sistema de comunicación o a cualquier lenguaje o dialecto, llamémoslo como queramos, es aquel que purifica el alma. Por eso le daba tanta importancia a la poesía a Aristóteles, ¿no? La verdadera poesía purifica el alma, ¿no? Transforma. Con esto estaba como dando a entender este carácter preformativo del lenguaje y nuestra relación con la realidad, porque la poética de Aristóteles se escribe contra los sofistas, y los sofistas son como los políticos de ahora, incluso los políticos no nacionalistas y especialmente los nacionalistas.
porque los sofistas los que pretendían era, a través del lenguaje, disrumpir, como bien se ha dicho esta palabra, nuestra relación con la realidad. El sofisma es cómo te engaño, cómo no conectas con la realidad, cómo te oculto la realidad. Y entonces Aristóteles escribe esta obra contra los sofistas. Y lo que nos descubre Aristóteles es que entre las cosas, la realidad y las palabras están los estados del alma. Por lo tanto, según cómo utilicemos el lenguaje, según cómo utilicemos las palabras, y voy a defender una teoría bastante, no sé si innovadora o peligrosa, que es que el catalán y el euskera se están utilizando para transformar los estados de ánima, de alma, de nosotros, de nuestros niños. Y esto es lo que veía Aristóteles, que, ojo, que es muy importante esta correlación. Una cosa son las palabras, otra cosa son las cosas. De hecho, el gran ideólogo de la ingeniería social y de los sistemas de control social es Michel Foucault, que escribe una obra que se titula Las palabras y las cosas, ¿no? Pues a partir de ahí es muy interesante ver cómo cuando se confunden viene la ideología. Voy a explicar lo que es la ideología y voy a insistir en lo que quiero explicar. Que el problema no es la inmersión lingüística, ni siquiera el atentado gravísimo contra las lenguas maternas. Es que con esas nuevas lenguas o artificiales lenguas se va a crear ese instrumento de transformación del alma. Y esto, en hebreo, es una cosa muy divertida. La palabra davar significa palabra y cosa, es lo mismo. Palabra, cosa es lo mismo. Y casi es el fundamento de la corrección política, porque la corrección política consiste en que, decían los viejos nominalistas de la Edad Media, que lo que nombramos existe, lo que no nombramos no existe. Por tanto, si decimos niñes, los niñes existen, no sé si me explico, ¿no? Porque las palabras y las cosas es lo mismo. Y si, como dicen en el mundo anglosajón, que tienen la famosa palabra para decir negro, no lo pueden decir, y tienen que decir la palabra que empieza, the N-word, la palabra con N, que contiene la N, nigger, negro. Entonces, si no nombras al negro y dices afroamericano, el negro no existe, existe el afroamericano. Oiga, existen los negros y no existen los niños, ¿no? Pero claro, este es el drama no solo de los sofistas, que es la preparación, sino que es el drama de los nominalistas que preparan la ideología. Y esa es la fuerza y el mal de la ideología. Aristóteles escribe otra obrita muy parecida a la poética, que es la retórica, para intentar entender por qué el lenguaje tiene esa fuerza de persuasión. Porque una cosa es que te informen, que tienes que pagar, te llega la factura de la luz o tal, un informe. Otras cosas es un discurso, es la persuasión. Y entonces pronuncia una cosa misteriosa, que es que tendemos, y es verdad, a creer que las personas buenas cuentan la verdad. Hay esa identificación entre el bien y la verdad. Incluso podríamos añadir la belleza, que alguien se plantee por qué algunos van tan feos vestidos con chándals, porque es evidente que lo feo es lo feo, y no lo quiere hacer pasar por lo normal. Pues no. Bueno, pero me estoy yendo de las ramas. Pero Aristóteles tiene esa percepción. La lengua te convence, la lengua que te habla la realidad y te persuade de lo que la realidad es, no te miente, es porque tú confías en las personas buenas. Y esto lleva a comprender el lenguaje que está como entramado, arraigado, con un ethos y un pathos. Un ethos es un carácter, una ética, unas costumbres. Cuando tus padres te hablan, de ahí la importancia de la lengua materna, según como te hablaran, te van a configurar un carácter. Si tienes unos padres súper ariscos y tal, tú vas a salir una persona también arisca. Si tienes unos padres que te saben modular con su lenguaje, a veces la bronca, a veces el cariño, bueno, pues tendrás una personalidad más ordenada. Si los padres desordenadamente solamente son serviles para contigo y te subliman, pues acabarás siendo un niño, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Entonces, eso es el ethos. El pathos es la afectividad que rodea el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje de verdad es un lenguaje que no puede desmarcarse de eso. Cuando vemos el batúa y vemos ese catalán artificial, yo puedo leer, y se lo prometo, yo disfruto leyendo Josep Pla. Lloro leyendo de precioso que es,
cualquier novela escrita bajo la normativa de Pompeu Fabra es ilegible, no me despierta ningún ánimo, no despierta nada en mí, en mi alma, es muerte, no sé si me explico, ¿eh? Y eso es lo que están haciendo con los niños, ¿eh? En los procesos de inmersión lingüística. Entonces, el tema es esta primera reflexión. Ojo, que cuando se crea un lenguaje artificial, código, no es tu lengua materna y encima va a ser a través de las cuales se te va a decir qué es la realidad, que eso es lo que hacen, porque las inmersiones lingüísticas van unidas a los procesos de educación sexual, de interpretación de la realidad bajo los parámetros de la corrección política, la Agenda 2030 que ya está hasta los parvularios, todo esto. Ojo, el problema no es el lenguaje, sí, el problema es qué es lo que está escondiendo el lenguaje y que lo están, digamos, haciendo muy eficaz precisamente porque se están cargando la posibilidad de esa lengua materna. De hecho, el origen de este manifiesto Barrón es defender que la lengua propia, a mí no me gusta esta expresión de lengua propia de los espacios, de los lugares, pero evidentemente la lengua materna de la mayoría de alaveses, por tanto, es la lengua propia, porque es la materna. Y por eso son tan importantes las lenguas maternas. Bien, una segunda reflexión, y con esto voy a acabar porque quiero ser breve, pero que creo que es digno de ser meditado. Las lenguas tienen como dos dimensiones, bueno, aquí hay muchísimas más, pero dos que son interesantes. Una, son universalistas, por eso usamos lenguas francas, buscamos lenguas francas. Bueno, si yo consigo hablar español, pues me comunicaré con mucha gente. Si hablo inglés, me comunicaré con mucha gente. A veces coincide, mi lengua propia es el español castellano y es una lengua franca, porque puedo ir a muchos sitios y hablar con ella. En principio, ningún padre, ninguna madre estarían, digamos, disgustados porque sus hijos aprendieran, incluso en un cierto nivel de inmersión, una lengua franca. Yo me imagino a los celtíberos que se pondrían muy contentos si sus hijos empezaban a hablar latín. Dice, porque bueno, con esto van a prosperar. Se apuntaban a las legiones y luego cuando volvían les daban cargos administrativos y así fue como se fue fusionando el mundo celtíbero con el mundo latino y así nació nuestra Hispania, ¿no? Por tanto, nadie, una lengua, digamos, franca, nadie le va a poner ninguna oposición. Luego hay unas lenguas que tienen, es como un doble filo, la función contraria. Es una lengua, digamos, identitaria, que busca, normalmente son lenguas minoritarias, que buscan reforzar una identidad porque puede haber un peligro, y buscan, digamos, reforzar el sentimiento de comunidad. Que esto puede estar bien o puede estar mal. ¿Cuántas veces hemos oído? Y es verdad, ocurrió en Vascongadas y algo en Cataluña, que el clero no quería que sus fieles aprendieran castellano, porque claro, venían con las ideas raras ahí de Madrid, de castellano, las ideas liberales. Ojo, que mis fieles no se me hagan liberales. Bueno, es una forma defensiva, estás utilizando la lengua, no como una lengua franca, evidentemente, y el euskera. Es absurdo pensar que va a ser una lengua franca con la cual te vas a comunicar por todo el mundo, con los chinos y con los mongoles y los mongolos y con todos. Claro, esto es evidente, ¿no? Pero sí que puede tener este doble filo mal entendido. Una cosa es bien entendido. Cuando se utiliza la lengua, digamos, como filtro, significa que hay un peligro muy grande. Hay una ventaja que te dice, bueno, tengo claro quién soy yo, refuerzas mi identidad, pero también es un filtro que te opone a los otros. Tú no sabes euskera, pues tú eres de los otros, tú ya no eres de los nuestros. Y entonces esto lleva a que mucha gente, a través de políticas, ingenierías sociales y inversiones lingüísticas, empiecen a crear en los niños grandes problemas. ¿Quién soy yo? ¿Yo soy de estos o soy de los otros? A mí ya me han dividido, ya me han creado esa frontera que tengo que decidir. Esto yo lo he visto en Cataluña, como padres que hablan fatal el catalán, pues son de fuera y lo han mal aprendido, entre ellos hablan castellano y al hijo le hablan un catalán espantoso, pero porque piensan que va a ser una lengua de prestigio. Mi hijo pertenecerá a una comunidad lingüística de prestigio. Pero esto genera un problema que nadie habla de ellos, porque cuando el lenguaje se convierte en el único mecanismo de identidad colectiva, entonces no solamente sirve para distinguirte de los otros, sino para los que estamos dentro, crear jerarquías y decidir quién es la élite y quién no es de la élite.
todos sabemos que las lenguas pues tienen, digamos, sus cánones de perfección y, por supuesto, los guipuchis pues son los que dicen, nosotros hablamos el euskera más puro y tal, y luego los alaveses, bueno, lo tartamudean, pero bueno, son nuestros porque lo están intentando y se sacan el nivel C, pero ya han creado la jerarquía. Nosotros somos los puros vascos y luego hay otros vascos, y si encima no sabes euskera, pues ya eres un maqueto, ¿no? Aunque hayas nacido aquí, tus 5 generaciones anteriores. Entonces, esas clasificaciones son tremendas porque llegan a crear aversiones, y a eso me refería con esa ingeniería psicosocial que se está creando, ¿no? Aversiones incluso a los padres. Hijos que se avergüenzan, lo he visto en Cataluña, de que sus padres no saben hablar catalán. Entonces, he roto con los padres, ¿no? He roto con mi tradición. Ya no quiero ir al pueblo porque mi pueblo son de Andalucía y no se lo voy a decir a mis amigos. Pero luego, entre los propios niños que están sujetos a la inmersión lingüística, se van a crear las jerarquías. ¿Quién es también de los puros y quién es de los impuros? Y esto ya empezamos a ver las consecuencias terribles, tremendas, como el último caso que hemos vivido en Cataluña, en Sallent, ¿no? Cuando 2 niñas se suicidan, o se quedan se han salvado, pero se suicidan ¿por qué? Porque se estaban riendo de ellas como pronunciaban el catalán. O sea, no pronunciáis mal, no sois de los nuestros, en el fondo, ¿eh? Te hemos humillado 2 veces. Primero te hemos hecho creer que eres de los nuestros, estás en nuestro grupo, pero luego, como no eres suficientemente de los nuestros, te vamos a rehumillar, ¿no? Bueno, estos son los efectos de las ingenierías sociales, son tremendos, son inimaginables las consecuencias que pueden tener a nivel de resentimiento, de relación con la realidad, como lo estamos viendo, como, bueno, pues ya me creo la historia, lo que hemos dicho, la palabra hace la cosa, la realidad, construye la realidad. Me hacen un relato de la historia de Cataluña, me hacen un relato de los euskomaníacos y entonces eso es la realidad. Por tanto, nunca voy a aceptar otras realidades que no sean esas en las cuales yo he sido adoctrinado. Toda lengua, en ese sentido, código, es una lengua adoctrinadora. Y por lo tanto, esta persona habrá perdido su propia naturaleza. Tenemos una naturaleza biológica, tenemos una naturaleza anímica y tenemos una naturaleza histórico-política, pues este sistema está destruyendo. Y un pueblo que destruye así a sus propios, una comunidad que destruye así a sus propios miembros, es una comunidad que se está suicidando. En 2 sentidos. Uno, lo estamos viendo, como bien ha dicho Ernesto al principio, también ha salido en Cataluña, cómo ha habido una debacle brutal de comprensión lingüística. Y lo más divertido es que los expertos de la Consellería de Educación dicen, no entendemos por qué se ha perdido. Claro, pues si no entienden ustedes, que son los que lo han provocado, estamos mal, ¿no? O sea, es que si los subnormales no entienden por qué están creando subnormales, pues aquí tenemos un problema bastante grave, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, esta caída de comprensión lingüística es lo que va a impedir que la gente se afronte a su verdadera identidad y a su verdadera realidad social política, y por lo tanto estarán adoctrinados y votarán a quienes tengan que votar. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Una cosa, Ernesto, ¿puedo darle a esto? Que es que la verdad es que me estorba un poco porque no tengo para mis páginas. Sí. ¿O quieres dejar esto? No, si lo bajas, sí, se sigue viendo igual. ¿Se sigue viendo? Vale, esto. Sí, cuidado. Yo creo que se cierra, se apaga, pero bueno, es igual. Yo creo que ya se ha visto, ¿no? Ya, hombre, sí, déjalo así. Déjalo así, sí. Como quieras. No sé. Ponlo ahí encima. Encima corre el peligro de estas. Así, ya está. Anda. Bueno, es igual. No, que es igual. Se cerró. Pero no pasa nada. Sigue, Cierro. Perdón. Ya se ha visto, sí. Vale. Bueno, vamos. Ahí sigue, bueno. Vale. Bueno, vamos corriendo, que no quiero que me saquen la tarjeta roja. Además, a mí, en el último puesto, aparte de sacarme la tarjeta roja, me impiden volver a jugar en los próximos partidos. Así que venga, vamos al grano. Esto quizás les sorprenda, pero voy a hablar poco de la historia de Álava, porque ya ha habido quienes han hablado de ello antes, y mucho mejor que yo.
y tampoco voy a hablar excesivamente de las cuestiones lingüísticas porque ha habido quienes han hablado de ello mucho mejor que yo y por lo tanto nos hacen el favor, tanto a mí como sobre todo a ustedes, de poder condensar más lo que les tenía que contar porque ya se ha contado, así que voy a ir al grano. Voy a mencionar dos cosas relativas a la historia y dos cosas relativas a la lengua, que evidentemente son las dos columnas del problema que estamos tratando aquí. En cuanto a la historia, podríamos hablar de 100.000 cosas a lo largo de los milenios de historia de Álava, como lo han explicado antes, pero para que vean que juego limpio voy a centrarme, podría hablar de Canciller de Ayala, podría hablar de, en fin, de, qué sé yo, de tantísimas figuras de la historia de España que han sido alaveses. Pero bueno, voy a quedarme, como digo, para jugar limpio con el siglo peliagudo, con el siglo conflictivo, que es el siglo en el que nace el nacionalismo, el siglo XIX. Vamos a quedarnos con ese, ¿no? Que es el más, digamos, sí, peliagudo, el más conflictivo. Pues bien, en 1868 estalló la primera guerra de Cuba, la llamada Guerra de los 10 años. Luego hubo otra que se llamó la Guerra Chiquita y luego otra, la de la Independencia finalmente, que fue del 95 al 98. Pero bueno, esta fue del 68 al 78, la primera Guerra de Cuba. Salen miles de voluntarios de toda España para luchar contra los separatistas cubanos. Las 3 diputaciones vascongadas organizan un tercio de voluntarios y a su llegada a Cuba le recibe solemnemente el Ayuntamiento de La Habana, presidido precisamente por el alavés Julián Zulueta, y les obsequia con una placa de mármol en agradecimiento por la ayuda de los vascongados. Jesús, es Zapatero, me pide hablar contigo. Zapatero no, Pedro Sánchez. No, perdona, es el de los zapatos, joder. Bueno, esto, ¿dónde estaba? Ah, sí. Cuba. Entonces, les obsequian con una placa de mármol en agradecimiento por el tercio vascongado de voluntarios que va a luchar contra los separatistas cubanos. Y subrayo la palabra separatistas. Y entonces, en esa placa, se reza: el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Habana cree su deber consignar de la manera más solemne su profundo agradecimiento a las excelentísimas diputaciones forales de las provincias vascongadas que más directamente han realizado la organización del tercio de voluntarios vascongados con destino a combatir la insurrección y mantener la integridad nacional, lo subrayo otra vez, íntima y eterna de ser la unión entre la península y la Antilla, que guarda las cenizas del inmortal Colón, descubridor del Nuevo Mundo. El pueblo vascongado, enviando sus valientes hijos a través del océano, ha trazado el camino que debe seguirse en circunstancias difíciles para que Cuba continúe siendo integrante de la heroica nación española. Esta placa se conserva en el Palacio de la Diputación Alavesa, para disgusto de unos nacionalistas que durante décadas lo ocultaron en una habitación cerrada con llave. Segundo dato del siglo XIX, segundo dato alavés, 30 años después, 1898, insigne victoriano Manuel Iradier, que no hará falta que les explique, el explorador que incorporó Guinea a España. Pues a Iradier el desastre del 98 le afectó de manera profunda. Un amigo suyo, Ira Estorza, redactó su encuentro con Iradier de la manera siguiente: he encontrado a Iradier casi delirante, abrazado a un mapa de Filipinas y estrujando un montón de papeles. Cuando le he preguntado qué le pasaba, tras un rato de mirarme como has traído, ha gritado saltando: tú conoces los telegramas tanto como yo, nos vamos a quedar sin la España asiática y sin la americana. Y cuando le reproché que su exaltación no conducía a ningún resultado práctico y le perjudicaba, estaba con salud frágil, el amigo Iradier, me respondió casi cerrando los ojos: cada cual siente a su manera el despedazamiento de la patria, y yo no soy de los que lo aprovechan para entretenimientos oratorios. No hace falta comentar más, ¿verdad? Pues bien, un amigo le regaló Vizcaya por su independencia, el primer libro de nuestro bien amado Sabino Arana.
Y esta fue la respuesta de Iradier cuando leyó el libro de Sabino Arana. Veo que cuando las cosas de España marchan mal, no se nos ocurren sino soluciones a la desesperada. Pero yo, que me siento muy éuskaro, prefiero como modelo a Juan Sebastián Elcano. Es decir, no separarme de España, no, ponerme al frente de España. ¿Por qué señalo esto? Del mismo modo que podría haber señalado 1000 episodios de la historia de Álava. Pues porque Sabino Arana, ignorante, confeso que textualmente escribió "soy poco aficionado a leer", y que también escribió "podría contar con los dedos de las manos los libros que he leído enteros en mi vida", dijo que temblaba de miedo cada vez que se informaba sobre la historia de los vascos. Y estas son palabras del maestro Sabino. Es tan desfavorable el juicio que me merece la mayor parte de los actos trascendentales realizados por nuestros antepasados en el curso de la historia, con acerbo dolor de mi alma, y tan terrible la calificación que a los actos les daría y los cargos que le haría al sujeto, es decir, las culpas que les echaría a los vascos, que tiemblo cada vez que me siento inclinado a tratar la historia de mi patria. Cuanto más avanzó en edad, más aumentan ante mis ojos el número y la gravedad de los hierros históricos de nuestra raza y sus defectos y vicios, así en el pasado como en el presente. Es decir, en primer lugar, los vascos llevaban muchos siglos, nada más que 2 milenios, equivocándose, haciendo mal el papel de vascos hasta que llegó Sabino para corregirles. Y en segundo, dato muy importante, cuando los hechos desmienten tus opiniones, los que se equivocan son los hechos, no las opiniones, los hechos. Entonces hay que darle la vuelta a los hechos para hacerlos encajar con las opiniones. Incoherencia, hipocresía, locura, cada cual que elija lo que prefiera. 40 años después de la muerte de Sabino, su discípulo Manuel de Irujo, exministro de Justicia de la República, escribió en 1942: conste que el hecho de nuestra existencia está unido hoy a una auténtica y firme voluntad de persistir de manera singular para nuestro espíritu racial y para nuestra cultura nacional. Y esta suprema determinación la mantenemos con la historia en la mano, sin ella o contra ella, si fuera preciso. Es decir, lo mismo que Sabino, los vascos llevan siglos siendo malos vascos, equivocados, descarriados, hasta que llegan los nacionalistas para enseñarles a ser por primera vez en la historia vascos de verdad. En esto precisamente consiste el separatismo vasco, es decir, en la negación no solo de la historia, sino de todo lo vasco. Baroja lo resumió magistralmente: para un vascongado, el vizcaitarrismo es una farsa, no se puede decir más. Perdonen que vaya tan rápido, porque si no, no hay manera. Y en toda esta farsa va, como ustedes saben bien, la lengua como una de las piezas fundamentales. El dirigente vizcaitarra Pedro Grijalva escribió en junio de 1901, todavía viviendo Sabino, una carta a Miguel Folguera y Durán, presidente de la Unión Catalanista, cuyo representante tenemos aquí sentado a mi derecha, en la que se despedía del siguiente modo: fíjense ustedes, un vasco que le dice esto a un catalán: perdone usted que le escribamos en castellano, preferimos hacerlo así porque es el idioma que tanto ustedes como nosotros, siquiera sea por desgracia, conocemos, y porque no nos pagamos de formas, sino que gustamos seguir los procedimientos más expeditos y más prácticos. Es decir, discúlpeme usted que le hable en esta lengua del demonio, pero es en la única en la que nos podemos entender usted y yo, lo cual era para empezar a arrancar a pensar, ¿no? Pero bueno. Su camarada, Juan Manuel Epalza, lamentó en un discurso tener que usar la lengua odiada y dijo: necesito servirme de la lengua invasora. Hermoso concepto. Aunque mis palabras pronunciadas en tierra vasca abrasen mis labios. Es decir, la lengua invasora, la lengua que abrazaba sus labios, era la suya. Y sin embargo, es la invasora y la que abrazaba sus labios. ¿Y dónde pronunció estas palabras? En Baracaldo, en la euskaldunísima Baracaldo. Es decir, la única lengua en la que podía hablar a los de Baracaldo. Pero, ahora iba a contar una anécdota muy interesante, pero no la cuento y vamos... Dejo una anécdota sobre Santiago Abascal muy interesante. Si quieren luego en el turno del... ¿Se me saca la tarjeta? Nos has dejado a todos
Hace 20 años, 18 años, en 2005, Santi Abascal era, yo creo que era recién elegido diputadín, como llamo yo. Diputaduco, yo como soy de Santander digo siempre diputaduco regional. Y entonces le invitan como diputaduco regional a una conferencia de Josep María Bargalló, que era el consejero de no sé qué, llevaba un año el tripartito famoso de Esquerra Republicana, Maragall y compañía, y entonces da una conferencia titulada Cataluña, primer año de gobierno catalanista y de izquierdas. Y entonces a Santi Abascal le llega esto, me lo dio él, que moría de risa cuando me contó la anécdota. Le llegó la invitación impresa por los dos lados, por un lado en catalán y por el otro en euskera. Y entonces pone el honorable señor Josep Bargalló habla sobre esta cuestión. Entonces Santi, con muy mala idea, coge el teléfono, llama y dice: oye, mire, que es que estoy muy interesado en ir a la conferencia del señor Bargalló, pero es que tengo un problema. Como yo soy a la vez el catalán haciendo un esfuerzo, pues así, pero en euskera ni puñetera idea. Entonces, ¿en qué va a ser la conferencia? Pues si es en euskera no voy, y si es en catalán, ya veré lo que hago. Entonces le contesta la secretaria: ay, pues mire, ahora mismo no lo sé, espero un momentín que me informo y le vuelvo a llamar. Entonces cuelga, se informa y le vuelve a llamar. Señora Abascal, que no se preocupe, que la conferencia va a ser en español. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La invitación va en euskera y en catalán. ¿Por qué? Porque son lenguas litúrgicas. Son las lenguas con las que se hacen pases mágicos, pero después de los pases mágicos se habla en la lengua que abrasa mis labios, la lengua invasora, que es en la que nos podemos entender, que es la lengua del imperio o la lengua de Franco, que decía Alzheimer, ¿no? Volvemos, seguimos teniendo 5 o 6 minutos, no me vale. En el manifiesto para la Berriguna del 2006 se celebraban los peneuvistas que, después de tantos años de ingeniería lingüística, zonas del país como Tierra Estella, Margen Izquierda, las Encartaciones, algo así, porque aquí tengo a varios encartados, y la Llanada Alavesa, en las que nuestra lengua llevaba siglos de retroceso o de desaparición, comienzan a recuperar este signo de identidad vasca, lo subrayo, no medio de comunicación, no, signo de identidad vasca, como símbolo, subrayo otra vez símbolo, y les vuelvo a recordar lo de los pases mágicos, ¿no? El símbolo, sino también como instrumento de comunicación y de creación y difusión de pensamiento y cultura, lo cual es falso, porque en Álava, no hace falta que les explique, el instrumento de comunicación no es el euskera. Pues bien, pero lo más importante, el signo de identidad nacional vasco. Esta es la clave de la cuestión, signo de identidad nacional vasco, porque para los separatistas lo importante no es comunicarse, que paso sirven las lenguas, sino usarlas como contraseña nacional, entre personas, como ha dicho muy bien él, y para marcar el territorio, con topónimos y con nombres, que son dos temas que se podrían haber tocado aquí, pero que evidentemente no da tiempo para todo ello, ¿no? Es decir, como los perros, los gatos y los leones cuando hacen pipí para marcar el territorio, pues el euskera es el pipí de los separatistas. Yo marco el territorio obligando a la gente a hablar una lengua que no es la suya, cambiando los topónimos por topónimos que no se usaron nunca y poniendo a los niños nombres sacados del Señor de los Anillos, es decir, que no tienen nada que ver con la onomástica vasca desde que nuestro padre Adán y nuestra madre Eva llegaron aquí. De los topónimos alaveses, como digo, no diré nada porque no os quiero dar caso, es que no tenemos tiempo, pero de los neonombres sí que merece la pena, porque desde que se... ¿Perdón? Sí, neonombre, está muy bien. Porque desde que se tienen registros históricos, los nombres de los vascos ya saben cuáles han sido. Tomás, Domingo, Diego, José, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué ahora los niños no se llaman así? Se llaman, como digo, con nombres... Vieto, Aicea... Sí, bueno, lo que sea, ya le digo, sí. ¿Cómo lo sabemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han extinguido los vascos?
ha venido otra raza alienígena distinta y ha invadido esto, que tiene nombres sacados de los Señor de los Anillos, de Star Trek, de la guerra de las galaxias. El planeta de los simios, del planeta de los simios. Urco, por ejemplo. Entonces, el motivo lo conocen ustedes muy bien. El historiador nacionalista Roldán Jimeno Aranguren se ha felicitado porque, abro comillas, la semilla de la Euskaltzaindia, sembrada sucesivamente desde los años 60, ha ido dando sus frutos, contando en la actualidad con una excelente cosecha de indicadores vascos singularizadores de los jóvenes y niños del país. ¿Cuál es esa excelente cosecha de indicadores vascos? Los niños. Los niños son indicadores vascos que con sus neonombres van por ahí como indicadores móviles, demostrando que esta no es la nación española, sino la nación vasca. A continuación, las palabras del miembro de Euskaltzaindia y sacerdote José María Satrústegui, autor del Euskadi y Zendegia, el nomenclátor onomástico vasco, sobre el contraste entre el sur y el norte del Bidasoa. El grado de sensibilización, dice este señor, estoy terminando ya, El grado de sensibilización social al estímulo de las señas de la propia identidad cultural no es acorde entre ambas comunidades. En consecuencia, las directrices de este trabajo de los nombres de pila en el largo proceso de adecuación mental, atención al concepto, adecuación mental, como decía muy bien Javier, y aceptación popular, no han tenido el mismo resultado entre todos los vascos. Señas de la propia identidad cultural y proceso de adecuación mental. Esto parece más bien propio de las terapias psicológicas de la Rusia de Stalin, ¿no? De reeducar a la gente para que fueran obedientes bolcheviques. ¿Por qué estas diferencias? Porque evidentemente el separatismo no está tan arraigado al norte del Bidasoa como al sur. Yo lamento una morcilla que no estaba en esto, pero creo que merece la pena porque tanto Ramón como Javier han mencionado un concepto que yo confieso que me pone del hígado, que son las lenguas propias. Porque hay que decirlo desde el principio, las lenguas propias no existen, punto. No es que sea de este sitio o de este otro, es que no existen. En primer lugar, en los estatutos vasco y catalán se dice la lengua propia de Euskadi es el vasco. Y en el catalán se dice la lengua propia de Cataluña es el catalán. ¿Ustedes han pegado alguna vez la oreja al suelo a ver cómo habla aquí la tierra? La tierra no habla, las piedras no hablan. Es absurdo decir que una lengua es lengua propia de un territorio. Es absurdo. La lengua será de la gente. Entonces, si hubieran empezado por decirlo correctamente, es la lengua propia de los vascos, bueno, por lo menos tendría cierto sentido, no sería un absurdo. Otra cosa es que sea mentira, que lo es, pero no sería absurdo. Bueno, pero es que, ¿cuál es entonces? Vamos a suponer que han querido decir que es de los vascos y de los catalanes. Vamos a darles el beneficio de la duda. Muy bien, pero ¿cuál es la clave para dar la categoría de lengua propia a una y no a otra? La precedencia temporal. Por ejemplo, en el caso catalán. Es que la lengua catalana estaba aquí ya antes y la lengua española, la castellana, perdón, llegó después como invasora. Bueno, podríamos discutirlo, porque en zonas limítrofes, aragonesas, leridanas y tal, el romance catalán y el romance castellano se desarrollaron más o menos por la misma época, por no hablar del mozárabe y por no hablar del árabe. Lérida fue conquistada en el año 1118, ahí se hablaba árabe, en Lérida. Entonces, ¿cuál es la lengua propia de Lérida? El árabe, el catalán, y luego otra cuestión, si la cuestión es la precedencia temporal, el catalán no es la lengua de los catalanes, será el latín, que era previo al catalán, y más aún, tampoco será el latín, serán las lenguas ibéricas que hablaban antes de que llegaran los romanos. Luego, ¿qué coño es eso de que el catalán es la lengua propia de Cataluña? Es absurdo. Y ahora una pregunta, y al que me conteste mal, le cateo y va a septiembre. ¿Cuál es la lengua propia de los franceses? El Oc. A septiembre. Languedoc.
No se presente ni en septiembre. La lengua propia de los franceses, si estamos hablando de precedencia temporal, ¿qué lengua hablaba Astérix? Galo. El francés es la lengua de las legiones romanas, demonio. Es la lengua invasora que llegó con las legiones romanas. Luego los franceses no hablan su lengua propia. ¿Qué lengua propia hablan los ingleses? Perdón, ¿cuál es la lengua propia de los ingleses? Britón. El britón. Usted está probado, no va a entender. El inglés no es la lengua propia de los ingleses, el inglés es una lengua germánica, de los anglos, los jutos y los sajones, que en su invasión después de la caída del Imperio Romano se impusieron a los britones que hablaban britón. Entonces resulta que la lengua propia de los ingleses es la que hablan los bretones de Francia, porque salieron corriendo de allí para que no les diera pal pelo. Si ustedes han leído las historias del rey Arturo, el rey Arturo era un britón que lucha contra los sajones que le van a invadir. Entonces la lengua de los ingleses hoy es la lengua de los invasores, no es la lengua propia. En fin, todo esto para explicar que la única lengua propia, que no es de los territorios y no tiene nada que ver con la precedencia temporal, es la que hable la gente. La lengua que hable la gente en cada sitio. ¿Y cuál es la lengua que habla la gente en Álava? Por lo tanto, es absurdo, es mentira que el euskera sea la lengua propia de aquí. Y ya estoy terminando. ¿Por qué toda esta ingeniería social? ¿Por qué todo este desprecio, todo este ataque a la sacrosanta identidad vasca por quienes se suponen que son sus defensores? ¿Por qué toda esta farsa, como diría Baroja? Pues porque hay cientos de miles de personas capaces de dejarse convencer de que no son españoles por los nombres que llevan, de que no son españoles por los nombres de los lugares en los que viven, y que no son españoles por la historia demencial que les han enseñado en el cole y en los medios de comunicación. Y estos cientos de miles de personas son el instrumento de los separatistas para que algún día, por ejemplo, antes de ayer, en las urnas, decidan la destrucción de España. Punto final. Gracias. Bueno, ahora viene el turno de preguntas. Breves, por favor, pues no sé, 4 preguntas. No da tiempo para...